Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es María Gabriela Colmenares, soy profesional de contaduría pública. Tengo más de 7 años con dominio del Excel y aproximadamente unos 3 años con dominio del Power BI. Hoy vamos a continuar con la segunda clase de Power BI que ya comenzamos la semana pasada. Entonces procedo a compartirles mi pantalla para que veamos el ejercicio que estuvimos haciendo. Bien, listo. Aquí ya se puede ver que estoy compartiendo pantalla. Procedo con el ejercicio. El ejercicio que comenzamos a hacer es este, se llama Dashboard Superoficina. La información está inspirada en una tienda donde venden diferentes productos, puede ser de tecnología, suministros de oficina y muebles. Es decir, por ejemplo, venden la impresora, venden el celular, pero también venden la mesita donde se pone la impresora, ¿cierto? La semana pasada yo les comentaba que el Power BI es una herramienta que es desarrollada por Microsoft, aunque no viene de una vez con el paquete Office, hay que instalarlo, sí pertenece a la familia de Microsoft. Se descarga muy sencillo de la página. Yo me voy aquí pongo Power BI. Ok, entonces para descargar Power BI simplemente le dan aquí donde está producto y aquí Power BI para desktop, es decir, para escritores. Entonces, esto lo hicimos en la primera clase, no lo voy a repetir porque ya lo teníamos listo. Simplemente es para hacer el recordé. Bien, entonces, esta es mi interfaz de Power BI. Yo les comentaba que es más o menos como Windows 95, o sea, se ve hasta un poco gris, pero la verdad, las funcionalidades que me da el Power BI son un escalón por encima del Excel. Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio y la idea es llegar a este punto, a esta información que está aquí, que ustedes sean capaces de armar este dashboard. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me vengo a mi Power BI, ¿cierto? Le voy a dar aquí donde dice importar datos desde el Excel. Yo voy a ubicar este archivo que en mi caso yo lo tengo aquí, se llama Supertienda Español. Entonces, fíjense que simplemente le doy a abrir y él se adjunta aquí. Una vez que me aparece el ejercicio, él aquí me va a mostrar cada una de las hojas que tiene ese archivo. En ese archivo está hoja 1, hoja 2, 3, 4. En este caso, yo solamente necesito la hoja llamada Supertienda Español. Cuando yo le doy ahí clic, él me muestra una vista previa de la información que hay en ese archivo. Fíjense. Entonces, en la primera clase le dimos directamente cargar. Sin embargo, en esta clase vamos a aprender a usar el editor de Power Query. Entonces, ese editor, yo accedo a él a través de esta pestaña donde le doy transformar datos. Cuando yo le doy allí, fíjense cómo la información se me abre aquí. Aquí me aparece sin título, editor de Power Query. ¿Qué es esto del editor de Power Query? Es la herramienta que viene, digamos, interna dentro del Power BI y que también lo tiene el Excel, que me ayuda en el procesamiento de los datos. Es decir, que yo pueda organizar los datos, modificar, acomodarlos en la forma en la que yo la necesito. Entonces, fíjense que aquí me muestra cada una de las columnas del Excel. Esta es la misma información que tengo en el Excel. Fíjense, estado, provincia, ciudad, región. Ahora, ¿cómo empiezo yo a utilizar Power Query? Bueno, el Power Query se utiliza con lenguaje DAX, es decir, yo no me puedo parar aquí, por ejemplo, y decir que es la celda, un ejemplo, G5, como lo hago en el Excel. No, aquí todas las operaciones matemáticas se hacen con columnas completas. Es decir, yo puedo sumar, por ejemplo, esto con esto o restarlo, pero no puedo hacerlo directamente sobre una celda. Entonces, en este caso, fíjense, tengo este ejercicio que es ficticio sobre una empresa de tecnología. Aquí yo tengo las ventas y tengo las ganancias. Si yo quisiera calcular el costo, porque fíjense que ya tengo dos información, si yo quisiera calcular el costo, simplemente lo que hago es agregar una columna, acá, agregar columna, columna personalizada, fíjense acá, y a esta columna yo le voy a dar un nombre. A esta columna le voy a dar el nombre de costos. Y aquí, en esta parte de abajo, yo voy a trabajar con las columnas que están aquí, con esta información. Cada una de estas filas corresponde a una columna.
Entonces, ¿qué hago yo? Voy a ubicar, en este caso, ventas y lo voy a restar de ganancias. De modo que me dé que el resultado sea el costo. Y fíjense que cuando me aparezca el chulito aquí abajo, eso quiere decir que la fórmula está bien planteada. Les comentaba en la clase anterior que con este Power Query no solamente puedo hacer sustracción, yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas, puedo hacer suma, puedo hacer resta, puedo hacer multiplicación con el asterisco o puedo hacer división con el slash. Entonces, en este caso es una resta porque yo a las ventas le voy a restar, lo agarré mal, no es la cantidad, es la ganancia. Y de esta forma yo voy a obtener el costo. Fíjense que aquí inmediatamente le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar e incluyo esta columna nueva, fíjense que se me repitió para todas las filas. A eso se refiere con lenguaje DAX, que lo que yo hago una vez, eso se me va a repetir para todas las filas. Bien, fíjense que aquí me aparece así costos ABC 123. Eso quiere decir que el Power Query en este momento no sabe a qué se refiere esa columna. No sabe si es un texto o no sabe si es un número. Entonces yo muy sencillo lo que hago es pararme aquí encima, me voy aquí a transformar y le doy aquí donde diga número decimal. Número decimal porque eso se refiere a moneda, o sea, a costos. Bien. ¿Cuál es una de las cosas más maravillosas del Power Query? Que no tiene el Excel ni ninguna otra herramienta, es que usted se puede regresar en los pasos que va haciendo. Por ejemplo, yo desde que comencé a trabajar este archivo, incluí esta columna de costo, le cambié el formato, lo pasé de un número cualquiera a número decimal. Fíjense que aquí tiene el formato. Entonces, cada uno de esos pasos me van a aparecer aquí, en esta sección. Fíjense aquí, configuración de la consulta y pasos aplicados. Y cada vez que yo haga un paso, él se me va a ir generando aquí. De modo que si después yo necesito regresarme para saber qué hice en determinado paso, simplemente lo que hago es regresarme. Fíjense, así. O avanzar. Se usa de una forma muy sencilla y si yo ya me quiero ir al Power BI, simplemente lo que hago es irme aquí donde dice inicio y darle donde dice cerrar y aplicar. Cuando yo hago esto, él aquí, fíjense, me aparece esta pestañita de aplicar cambio y empieza aquí a generar. Una vez él me genera, me procesa toda la información. Fíjense, ahí está, 6013 filas y todo correcto. Listo. Entonces, cuando estoy aquí en el Power Query, en el Power Pivot, perdón, parece que aquí no ocurrió nada. Pero fíjense que aquí, si yo me empiezo a revisar cada una de las interfaces, mire, aquí tengo vista de informe. Aquí es donde yo voy a hacer todos estos gráficos. ¿Cuáles todos estos? Estos que tengo aquí. Bien, entonces, ¿cómo sé yo que la información se cargó? Porque fíjense, aquí en datos ya me aparece esta hoja con cada una de las columnas que yo tengo. Si yo me voy aquí a esta parte de vista de tabla y le doy aquí donde dice Supertienda Español, yo voy a poder ver como si esto fuera el Excel, fíjense. Y aquí mismo, en el Power Pivot, yo puedo acomodar la información. Por ejemplo, aquí, fecha está demasiado larga. Entonces yo aquí, fíjense que herramientas de columna, le puedo cambiar a fecha corta, a short day. Él se queda pensando allí unos segundos y me acomoda la fecha. Luego yo me voy aquí a fecha de envío, lo puedo acomodar igualmente, short day, y listo. Fíjense cómo puedo hacerlo para cada una de las columnas y esta columna que yo adicioné en el Power Query, fíjense cómo me queda directamente aquí. Se me viene automático. Si yo necesitara agregar una columna aquí adicional, por ejemplo, de porcentaje de utilidad, un ejemplo, simplemente lo que hago es aquí agregar nueva columna como si lo estuviera haciendo en el Power Query. Funciona de la misma forma. Ahora bien, ¿cuál es esa otra sección que me da el Power Pivot? El Power BI, perdón. Me voy aquí donde está este como organigrama, que en realidad se llama vista de modelo. Se refiere a vista de modelo porque aquí yo voy a poder unir una tabla con otra. ¿A qué se refiere una tabla con otra? Bueno, fíjense, cuando yo trabajo con el Power BI y con cualquier otra herramienta de procesamiento de datos, lo ideal es que yo genere una tabla calendario. ¿A qué se refiere esa tabla calendario? Va a ser una tabla maestra que va a recoger todas las fechas que tenga mi archivo y que a mí me va a ayudar a hacer relaciones entre tablas. Bien, lo que les voy a enseñar a continuación solamente lo puede hacer el Power BI
digamos que es uno de los plus y de las cosas que más atraen de este programa, que es que me permite hacer tablas de forma automática sin que yo tenga que ir a hacer, digamos, columnas por columna. ¿A qué me refiero con esto? Yo necesito, y les comentaba, una tabla calendario, bien, o sea, una tabla maestra donde estén todas mis fechas que estamos trabajando en este archivo. ¿Yo qué hago? Muy sencillo. Me voy aquí donde dice herramientas de tabla y le doy aquí donde dice nueva tabla. Eso inmediatamente me va a abrir, digamos, como esta sección de una nueva tabla. ¿Qué nombre yo le voy a dar a esta tabla? Le voy a dar el nombre de calendario. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente yo voy a utilizar una fórmula aquí en el Power BI y que recuerden que cuando yo trabajo con el Power BI, yo tengo que aprender a utilizar las fórmulas en inglés. Aún no tiene la traducción en español, así como se suele ocurrir con el Excel. En este caso nos toca aprendérnoslas en inglés. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? En este caso voy a utilizar Calendar Auto y fíjense lo difícil que es, simplemente cierro paréntesis, ya. O sea, abro la fórmula Calendar Auto, cierro paréntesis y listo, ya, le doy Enter. Fíjense que es súper fácil de usar y cuando yo hago esto, él me genera esta tabla que en un principio podrá no tener sentido porque es simplemente la fecha, pero cuando yo tenga varias tablas, eso me va a ayudar a relacionarlas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya lo vamos a ver. A esto le doy el formato de fecha corta, fíjense. ¿Cómo sé que me aparece otra columna? Fíjense que ahora aquí tengo mi tabla de Supertienda Español y tengo mi tabla calendario. Y ahora las puedo conseguir en esta sección de datos. Cuando yo me voy aquí a vista de modelo, fíjense, ahora tengo una tabla calendario y con su única columna que es de fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense, voy a agarrar aquí donde diga fecha de envío, esta, y la voy a relacionar con esta tabla calendario. Él me va a preguntar, ¿uno esta columna con esta columna? Y yo le digo sí, guardar. Esto a mí me va a permitir yo poner filtros de fecha, es decir, de un mes a otro, de un año a otro o de varios años. Si no lo hago, difícilmente voy a poder y no voy a poder segmentar la información. Bien, entonces ya teniendo esto listo, ya habiendo hecho esta relación, yo me voy aquí a vista de informe y yo puedo comenzar a crear estos lindos gráficos que tengo aquí que me sirven para ir ilustrando. Entonces, ¿cómo empiezo a crear los gráficos? De una forma muy sencilla. El Power BI, fíjense que aquí a la derecha me muestra esta sección de datos donde consigo cada una de las columnas que tengo en mis datos. Tengo esta tabla de visualización o esta sección donde voy a encontrar cada uno de los gráficos que voy a utilizar. Bien. Y tengo esta parte de filtros que es cuando necesito poner segmentadores de datos. Bien, entonces, ¿cómo voy a empezar a utilizar los visuales? Entonces, para empezar a crear estos visuales, fíjense así, por ejemplo, este gráfico de barritas, yo simplemente lo que tengo que hacer es buscarlo aquí, fíjense. Entonces lo busco aquí, en este caso vamos a utilizar este que está aquí. Y entonces comienzo a rellenar la información. En este caso yo quiero ver, fíjense, si me regreso para mi gráfico, quiero ver las ventas y quiero verlas por categoría de producto. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono el gráfico, busco las ventas aquí y busco la categoría. Fíjense que la categoría la tengo por aquí arriba. Entonces, fíjense cómo ya puedo verlo. El Power BI por defecto me lo muestra así en color azul, pero yo lo puedo ir modificando. Esta es la parte más laboriosa del Power BI, elaborar los visuales, pero la idea es que usted trabaje muy fuerte la primera vez, creando todos los visuales, pero que ya esto le quede listo de solamente actualizar. O sea, que usted lo haga una sola vez y ya eso le quede, por ejemplo, para todo el año. Entonces yo aquí puedo empezar a modificar. Entonces me voy aquí donde están estas columnas con brochitas, le doy aquí donde están estas columnas con brochitas, voy a apagar la cámara para que no se me pegue. Listo.
Entonces, fíjense, yo le quiero cambiar el color a las columnas. Simplemente me voy aquí a columnas, ubico el color que les quiero poner y, por ejemplo, en este caso le quiero poner este amarillo. Listo. Entonces, fíjense cómo queda. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los ejes? Tengo el eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, el eje X, el color está muy clarito y casi no se logra ver el color de las letras y muy chiquitita la letra. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me voy aquí a General, aquí, perdón, objeto visual, eje X, aquí le pongo en color negro y fíjense cómo ya se ve un poco más y como esta letra 9, lo voy a poner a letra 13 y fíjense cómo se ve mejor. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje Y, yo puedo hacer lo mismo, me voy aquí al eje Y busco donde están los valores, lo cambio a color negro y lo pongo, fíjense, lo puedo poner a letra 13 para que se vea mejor. Entonces, fíjense cómo ya el visual va agarrando mejor forma. Por ejemplo, con el título que me queda aquí como muy a un lado, yo lo puedo centrar, me voy aquí a general, en título, fíjense, lo puedo centrar y de hecho yo puedo cambiar ese nombre porque ese es el que me da por defecto, pero yo lo puedo dejar así, ventas por categoría y lo puedo poner también más grande para que se note mejor. Entonces, fíjense qué bonito nos queda y simplemente yo lo que debo es ir organizando mi dashboard acá. Entonces aquí lo acomodo y lo puedo ir acomodando por aquí, por ejemplo. Entonces yo me voy guiando de este que ya tengo aquí. Entonces el siguiente es, por ejemplo, ciudad. Con cuáles fueron las ciudades que más vendieron. En este caso serían como las 8 o 10 con más venta, porque fíjense que no están todas. Entonces yo digo, pues muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es irme a visuales a buscar una tabla, ¿cierto? Por ejemplo, esta tabla me va a aparecer por aquí, así muy gris. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? En este caso estoy trabajando con las ventas. Fíjese en esta sección de datos, busco aquí donde diga ventas. Y voy a buscar igual, ahora voy a buscar ciudad. Y fíjense cómo me lo acomoda. Pero en este caso, como había escogido primero las ventas, fíjense cómo me queda al revés, simplemente lo deselecciono y lo vuelvo a seleccionar para que las ventas me queden a la derecha. Pero fíjense que son muchas ciudades, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo le voy a poner un filtro y para eso funciona esta sección aquí de filtro. Yo aquí voy a ponerle un filtro a ciudad, me voy a ir aquí donde diga top N, eso quiere decir que va a filtrar de acuerdo a un monto en específico. Entonces yo le digo superior, deme, un ejemplo, las 8 ciudades que más vendan. Y por valor va a ser, entonces me jalo este aquí y lo pongo aquí en ventas y aplicar filtro. Y fíjense cómo inmediatamente la lista ya se volvió más cortita y más fácil de procesar. Yo la puedo poner aquí al ladito. No, que no me gusta ese color, que mire cómo se ve tan feo. Bueno, yo lo puedo, así como organice este gráfico, este mismo también lo puedo acomodar. Simplemente me voy aquí a visualizaciones, le doy aquí, busco, por ejemplo, cuadrícula. Color que no sea ese, sino un ejemplo, está un poquito más amarillito para que combine con el de al lado. No, esta no era, estas eran las líneas de cuadrícula. Lo que tengo que ir es buscando dónde es. Por ejemplo, aquí en encabezados de columna, lo puedo centrar, fíjense así. Aquí simplemente no me lo sé todo de memoria, sino que hay que ir revisando. Por ejemplo, valores preestablecidos, cuadrícula, ya vimos que no era allí, queda mejor así. Fíjense que ya no tiene esas líneas negras acá. Pero, por ejemplo, aquí en valores, por ejemplo, yo empiezo a revisar. Y aquí está para darle color, valores, columna específica, tamaño de la imagen, no, ahí no era. Entonces, por ejemplo, aquí en cuadrícula, me voy yo hacia abajo. Líneas de cuadrículas, por ejemplo, esa no es. Opciones, espaciado interno de las cuadrículas, es decir, el espacio que va a quedar entre cada ciudad. Yo lo puedo aumentar y fíjense que se lee mucho mejor. Pero como les decía, esto no es de aprendérselo de memoria, sino de ir revisando. Que quiero, por ejemplo, cambiarle los encabezados. Yo tengo que venir a revisar y fíjense que está encabezados de columna. Entonces yo digo, no, que esté más grande, a la letra 12, por ejemplo. Y fíjense cómo cada uno de los visuales va cambiando, pero soy yo el que tengo que decidir qué necesito. Entonces, aquí me queda esta rayita porque está un poquito pequeño. Simplemente con ampliarlo ya desaparece. Y fíjense qué bonito nos quedó.
Ahora, si yo quisiera hacer, por ejemplo, este gráfico de círculos, ¿cierto? Yo simplemente lo que debo hacer es buscar aquí, fíjense, este gráfico de anillos. Y aquí me está mostrando es el porcentaje que representan las ventas de cada uno de los métodos de envío. Recuerden que esta es una empresa que además de vender presencial en una tienda física, también tiene envíos a domicilio. Los envíos a domicilio se clasifican en varios tipos, que si express, el mismo día, plus. Entonces queremos ver cómo, qué porcentaje de las ventas representa cada tipo de envío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir con calma, voy a ir organizando el gráfico aquí, voy a escoger las ventas, por ejemplo, y voy a escoger el modo de envío. En este caso sería este que está aquí. Y fíjense cómo lo voy a abrir. Él me lo empieza a mostrar así, pero así la verdad queda muy feo. Recuerden, yo soy la persona que le voy dando la forma. Entonces me voy aquí donde están las columnas con la brochita, por ejemplo, aquí, y empiezo, como no me lo sé de memoria, yo debo ir revisando. Entonces, la leyenda yo no quiero que quede aquí al lado, sino abajo. Entonces me voy donde diga inferior abajo en el centro. Y miren cómo queda mucho mejor. Entonces, fíjense que aquí me está dando los totales, pero me da el total en valores y también en porcentaje. En este caso, yo quiero que solamente me dé el porcentaje. Entonces, yo lo que tengo es que irme a buscar dónde está la etiqueta de data. Y él me va a dar las opciones. Aquí en contenido de la etiqueta, yo le voy a decir, deme solamente el porcentaje del total. Y sin embargo, démelo un poco más oscurito porque ese color gris no se ve nada. Y fíjense cómo ahora en color negro queda mucho mejor. Simplemente lo que tengo es que ampliar la letra para que se pueda entender mejor. Y lo que hago es organizar este gráfico aquí. Y miren qué bonito. Esta es la forma en la que vamos siempre organizando los visuales. Siempre va a ser así. Fíjense cómo aquí está. Claro, aquí tienen otro colorcito, eso no importa. Ustedes están aprendiendo a hacerlo. Y fíjense cómo nos queda de chévere. Bien, entonces, cada vez que yo empiezo a presentar una información, yo necesito que la información lleve un título, porque fíjense que en este caso, aquí están estos datos, pero no sabemos a qué empresa pertenece. Entonces, si yo le quisiera agregar un filtro, un título, así como aquí, que me dice el nombre de la empresa, simplemente lo que hago es irme aquí donde dice cuadro de texto, así como cuando utilizábamos PowerPoint para hacer diapositivas. Entonces, aquí lo que hago es anotar el nombre de la empresa, Superempresa S.A. Y fíjense, lo pongo un poco más grande aquí, lo pongo más grande, pongo por ejemplo a 20 y listo. ¿Qué hago? Simplemente lo que hago es acomodarlo. Achico esto, achico esto y aquí lo pongo aquí en el centro. Fíjense cómo nos va quedando de bonito. Y la verdad es que es muy sencillo, es laborioso, sí, pero con práctica, pues esto sale muy rápido. Entonces, por ejemplo, esto le está haciendo falta centrarlo. Y fíjense cómo quedó de bonito. Ahora bien, cuando yo trabajo con Power BI y con los reportes, lo ideal es que yo aprenda a utilizar los segmentadores o los filtros, que es lo mismo que utilizamos en las tablas dinámicas de Excel, perdón. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo aquí, si yo quisiera poner un filtro, por ejemplo, por mes o por ciudad, así como lo tengo aquí, yo simplemente voy a ubicar este icono que está aquí. Fíjense, segmentación de datos. Cuando yo pongo este icono aquí, vamos a segmentarlo por ciudad, por ejemplo. Aquí, toda esta información que está aquí va a variar en función de la ciudad que yo escoja. Por ejemplo, puedo escoger Paranoa, fíjense cómo se cambia. Puedo escoger Arauca, puedo escoger Chía, por ejemplo, fíjense cómo va variando. Coveñas, Cucuramani, La Dorada, vamos a unas ciudades más, más comunes. Manizales, fíjense cómo todo va variando, ¿cierto? Este menú o este segmentador yo también lo puedo personalizar. Yo me puedo ir aquí donde está la columna con la brochita. En configuración de la segmentación, yo le digo, ¿qué quiero? Lista vertical, mosaico, listo, así como está, lista vertical. En selección, yo puedo escoger que tenga selección múltiple, así como está ahorita, pero también que tenga la opción de seleccionar todo, porque así cuando yo quiera seleccionar todas las ciudades, pues no tengo que ponerme una por una.
o si quiero seleccionar uno en específico, por ejemplo, en este caso Bogotá, pues yo puedo hacerlo de forma más rápida. Este segmentador yo lo puedo achicar aquí y fíjense que también puedo hacer. En lugar de que me aparezca así vertical, yo lo puedo poner como un menú desplegable. Entonces aquí me va a aparecer, fíjense. O sea, va a estar allí, pero como más escondido. Y se ve mucho mejor. Entonces, si yo me quiero cambiar de ciudad, simplemente lo que hago es buscar esa ciudad. Por ejemplo, en este caso dejé seleccionado Sincelejo. Pero si quiero seleccionar todo, simplemente le doy aquí. Y ahí ya me muestra todas las ciudades. Bien, ¿qué sería este filtro que tenemos aquí? Fíjense aquí. Ahora bien, si yo quiero ver el total ventas, así como lo estoy viendo aquí, que aquí en este gráfico yo no lo puedo ver, ¿verdad? Yo necesito una tarjeta. ¿Dónde consigo esa tarjeta? Las tarjetas es para mostrar un número en específico, una suma, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Yo en este caso quiero mostrar las ventas. Entonces, ¿qué debo hacer? Ubico esa tarjeta, fíjense aquí, esta que me dice 1, 2, 3, me aparece así, la voy a poner en grande para que podamos ir viendo los cambios y simplemente lo que le hago es que deme el total de ventas y él ya me está sumando allí. Pero así como está, la verdad casi no se entiende. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que he hecho con los otros visuales. Simplemente lo voy cambiando, lo voy modificando. Me voy aquí a las columnas, a la brochita y entonces empiezo etiqueta de categoría. No, o sea, etiqueta de categoría es esto que está aquí abajo. Entonces yo le digo no, pero mejor si deme un título aquí. Lo encendemos y a ese título yo le voy a poner total ventas. Bien, entonces yo lo puedo centrar, por ejemplo, aquí, lo puedo poner más grande, el título, y lo puedo achicar esto así para que me quede así como el resumen por aquí. Y la letra, por ejemplo, esta letra, yo la puedo poner más pequeña. Me voy aquí donde está valor de globo y 45 es una letra muy grande. Yo la puedo poner, por ejemplo, a 30. Fíjense que se lee mejor, pero así como está, queda como muy difícil de leer. Yo lo pudiera poner aquí en miles, por ejemplo, o automático, no, en millones, un ejemplo, miles. Ok, y entonces aquí yo digo 1.359.050. Bien, en este caso estos son millones, pero me los está como resumiendo, ¿verdad? En caso tal de que yo quiera el número completo, simplemente yo le doy ninguno. Y él me va a mostrar el número completo. En este caso es 1.359.501. Bien, ese fue el total de ventas. Pero ahora bien, si yo quisiera, así como aquí, tener un filtro, no lo tengo en este caso, perdón, pero si yo quisiera poner aquí un filtro por mes, por ejemplo, para yo ir viendo cómo se comporta cada mes, yo simplemente lo que hago es agregar otro filtro, otro segmentador. Fíjense, me voy aquí y selecciono este que tiene así como un embudo y lo pongo aquí abajito. Y fíjense, en lugar de allí ir a escoger, por ejemplo, las ventas, ¿qué voy a escoger? Escojo, me puedo ir aquí a tabla calendario. Bien, y escojo fecha, un ejemplo. Fíjense cómo él me lo desglosa. Me lo muestra como si fuera una línea del tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente voy y lo modifico. Entonces, me voy aquí donde está la columna con la brochita, me voy aquí a configuración de la segmentación y el estilo va a ser una lista vertical, por ejemplo, o mejor, un mosaico. Así. Pero fíjense que esto me está quedando pues demasiado engorroso. Yo no puedo tener una tabla por días. Entonces simplemente cuando yo me venga aquí a día, a fecha, voy a quitarlo, le doy aquí a fecha, le doy aquí, fíjense, esto es lo que me permite la tabla calendario, yo poder desglosar hasta día, mes, año y trimestre. Entonces aquí yo simplemente me voy a jalar el mes en lugar de por días. Y fíjense cómo me queda mucho mejor. Entonces me voy aquí, si yo achico esto, un ejemplo, él aquí inmediatamente me arroja una flechita para que yo pueda ir viendo todos los meses. En este caso, fíjense, si yo le doy aquí, me muestra el resto de los meses y me puedo regresar también. En este caso, yo lo puedo dejar por aquí. Este dashboard nos va a quedar un poquito diferente, pero es para que ustedes vean qué se puede hacer. Entonces, esto igualito, yo lo puedo ir modificando. Título no, la verdad no necesito un título para esto y tampoco necesito un encabezado. Él se puede quedar aquí porque es bastante obvio que eso se refiere a los meses. Entonces, fíjense qué pasa. Yo puedo poner esto arriba, creo que nos queda mejor arriba.
aquí, por ejemplo, y lo que hago es bajar esto un poquito para que no se me solapen las tablas. Ok. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo pongo enero, él me va a mostrar solamente los resultados de enero. Si pongo mayo, me muestra los resultados de mayo. Y así sucesivamente. Fíjense qué maravilla. Una cosa como esta no me la da el Excel, solamente me deja hacerlo el Power BI. Bien, entonces continúo. Aquí en nuestro gráfico, ¿verdad? Yo les mostraba que tenemos un gráfico de recta para mostrar las ventas a lo largo de los años y este gráfico de dispersión, ¿cierto? Sin embargo, yo les voy a enseñar a hacer algo que es mucho más enriquecedor. Por ejemplo, en este caso yo puse las ventas, ¿cierto? Con un color fijo las columnas. Pero ¿qué pasa? El Power BI tiene una de las cosas más atractivas, que es que yo puedo poner una condicional aquí en el gráfico para que cuando las ventas superen cierto límite, él se me ponga de cierto color. Bien, entonces vamos, por ejemplo, en este caso, para estas ventas, vamos a poner una condición de que cuando las ventas sean mayor a 20.000, fíjense, en este caso solamente suministros de oficina, se me ponga de color verde estas columnas. ¿Cómo lo hago? Yo me voy aquí a visualizaciones, con el objeto seleccionado, me voy aquí a visualizaciones, le doy aquí en la barrita con la brochita, busco donde diga columnas y donde diga el color, en lugar de seleccionar un color, le voy a dar aquí donde diga F de X. Esto se pronuncia así, F de X. Entonces, mi condicional es que las ventas sean mayor a 20.000. Bien, entonces me voy aquí donde diga estilo de formato, le voy a dar reglas. ¿Y en qué campo desea basar esto? En la suma de las ventas. Bien, él me lo selecciona automático porque es lo que yo tengo seleccionado en el gráfico. Entonces yo le voy a decir aquí una regla. Cuando las ventas sean mayor o igual a 20.000, los tres, en número, y sean menor a, un ejemplo, 10 millones. Siempre tengo que poner un número menor y un número mayor. En este caso, si las ventas son, un ejemplo, menor a 10 millones. Si esto ocurre, entonces usted me va a poner las ventas de un colorcito verde, por ejemplo, por aquí. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense cómo cuando yo selecciono suministros de oficina, bueno, no lo selecciono, sino simplemente me paro aquí, suministros de oficina se colorea en color verde porque supera los 20.000. Pero ahora, ¿qué pasa si me voy cambiando de mes? Fíjense, febrero, marzo. Ah, fíjense que, por ejemplo, en marzo todos superaron los 20.000. Por eso todos se me colorean en verde. Fíjense qué va pasando. Vamos a encontrar un mes donde hayan algunos sí, otros no. Vamos a ver, por ejemplo, enero y febrero. Un ejemplo, solamente enero. Ok, por lo visto solamente enero es el único mes que tiene tecnología y muebles que no pasaron de los 20.000. Pero ahora, ¿qué pasa si lo veo por ciudad, por ejemplo? Vamos a escoger solamente en Pereira, por ejemplo, fíjense. ¿Qué pasa cuando escojo Pereira? Pereira solamente vende suministros de oficina, no vende las demás categorías y vende muy por debajo de los 20.000. Entonces puedo ir probando con otras ciudades. Vamos a ver, eh, vamos a buscar Zipaquirá, por ejemplo. Fíjense, Zipaquirá tiene las categorías de muebles y suministros de oficina y ninguno de los dos supera los 20.000. Vamos a escoger otra por aquí hacia el azar, Envigado. Envigado también tiene solamente tecnología y suministros de oficina. Vamos a cambiarnos a Cali. Fíjense cómo varía, pero igual no supera los 20.000. La variación fue muy pequeña, entonces por eso a lo mejor no lo logré notar. Selecciono todo igual. Entonces, fíjense cómo estas condicionales poderosas con color solamente me los da el Power BI. No me lo da el Excel y no me lo da ninguna otra herramienta, porque el Power BI está diseñado es para la visualización de datos. Bien, entonces, bueno, chicos, espero que esta clase les haya gustado mucho. Básicamente esto fue lo que vimos. Yo les voy a compartir este ejercicio para que ustedes puedan cacharrearlo y revisar, por ejemplo, bueno, ¿qué hizo ella aquí? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le cambió? Fíjense que ustedes mismos pueden ir y revisar visual por visual. Bien, entonces,
Así como yo puse un condicional por color a este gráfico, así igualito se puede poner para cada uno de los visuales. No es que es exclusivo del gráfico de barras, ¿sí? Se pone de la misma forma para, por ejemplo, el gráfico circular. Bien, entonces, bueno, chicos, no me queda nada más que explicarles por esta clase. Espero que sea muy enriquecedora. Y cualquier duda, recuerden que pueden consultar la primera clase para que, por si acaso, le quedan dudas más puntuales de los primeros temas. Y en esa clase hicimos más visuales. O sea, hicimos hicimos el de barrita por aquí, el de círculo. Entonces, de esa forma pueden aclarar más dudas.